Efesios, pues quedémonos ahí un ratico, amén. Lo importante es crecer en la palabra y ir poco a poco desarrollando nuestra... La semana pasada, entonces, estuvimos hablando acerca de la obra que Dios hizo en nuestras vidas. Habíamos visto cómo nosotros en la nueva vida en Cristo, cómo Dios nos rescata de la muerte. Bien, ya la semana pasada estuvimos viendo que Jesús nos resucitó juntamente con Él, que cómo fue que Dios nos resucitó juntamente con Cristo, etcétera, ¿cierto? Entonces, estamos hoy al entrar y seguir ahí en capítulo 2, versículos 6 al 10, nos damos cuenta de que si Jesús resucitó, y una de las preguntas que haríamos en esta hora es, si Jesús resucitó hace 2000 años, y la Biblia dice que estamos resucitados juntamente con Cristo, porque dice, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces la pregunta que nos surgió a nosotros frente a eso era que si fue hace 2000 años, ¿cómo que hace 2000 años y nosotros aceptamos a Cristo la semana pasada, hace un mes, hace 2 meses? ¿Cómo fue la obra tan especial, cierto? Entonces, Él hizo una obra que nosotros hoy, al comenzar y al estar en los caminos del Señor, va a reflejarse en nosotros. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo tuvo una vida, la vida que llevó nuestro Señor Jesucristo fue una vida libre de pecado y fue una vida perfecta. Esa es la obra que el Señor Jesucristo tuvo. Y si Él tuvo una vida libre de pecados, significa que nosotros también vamos a disfrutar de una vida libre del pecado. Si Él venció el pecado, nosotros vencemos el pecado. Es verdad, la natural, y lo veíamos, lo hemos visto, la naturaleza del hombre es que ya fuimos, ya hay un veredicto sobre nosotros, y el veredicto es que nosotros somos pecadores. ¿Amén o no amén? Amén. Pero no nos quedamos como pecadores y ya. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, nos liberta del pecado. Él fue el primero que vivió sin pecado. Por allá en Romanos capítulo 5 usted puede ver que hay 2 posiciones. El capítulo habla de nosotros en la naturaleza pecaminosa del primer Adán, y que todos los seres humanos por naturaleza nacen pecaminosos, bien, en pecado. Pero cuando el Señor Jesucristo vence el pecado, Él es el segundo Adán, y lo coloca en esa posición la Biblia, y entonces los que estamos, nacemos en Cristo, vencemos juntamente el pecado, y es un acto, volvemos a verlo de esta manera, soberano de Dios. Entonces nosotros que teníamos una naturaleza pecaminosa, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, lo que hablábamos la semana pasada en la sombrillita, entonces Él fue justificación para nosotros. Él muere por nosotros, y entonces al hacerlo, al libertarnos, hace 2 cosas. Uno, ante Dios nos justifica, pero la otra es que Él a nosotros entonces nos da la capacidad. Hoy nosotros tenemos la capacidad de decirle al pecado no más. Nosotros estábamos perdidos, no teníamos aceptación delante de Dios, pero Dios nos da esperanza a través de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es tremendo porque nunca quebrantó la ley, y la naturaleza que nos ha dado es una naturaleza como la de Él. Hoy podemos ser santos, hoy podemos estar separados, hoy podemos decirle al pecado no más. La Biblia dice que a los que aceptamos al Señor y a los que creemos en la obra que Él hizo, Él nos da potestad, poder, autoridad para nosotros realmente ser hechos hijos de Dios. Y para hacerlo es porque Él nos ha dado una naturaleza nueva. No hay disculpa para nosotros decir no soy capaz, no puedo vivir sin estar esclavo del pecado, porque Él ya nos libertó de esa naturaleza. Lo que nosotros tenemos que empezar es a reclamarlo y a darnos cuenta que es lo que la palabra nos está mostrando, cómo nosotros tener una vida de victoria, cómo tener una vida venciendo al pecado, cómo poder nosotros tener esa parte. Entonces cuando llegamos al Señor, Él
nos trae a una dimensión, que es la dimensión espiritual, en donde nosotros hoy estamos bajo esa justicia perfecta de Dios, que Jesús se convierte para nosotros en el hombre perfecto, en el hombre ideal, y entonces nosotros somos parte de esa victoria que Él tiene, porque ya nosotros tenemos la libertad al pecado. Muy bien, entonces aquí vamos a mirar algo, y es que la muerte de Jesús no fue muerte de Él y ya, sino que la muerte de Él fue la muerte para y por el hombre, para salvarnos a nosotros, pero en vez de nosotros morir, Él muere, y entonces el problema que nosotros teníamos frente al pecado queda solucionado, y nosotros entonces estamos con la posibilidad de no vivir bajo la ley del pecado. Una de las cosas que algunos no entienden al leer el libro de Gálatas es cuando, y aún Romanos, cuando habla de la libertad de la ley. Entonces algunos creen que fuimos libertados de cuál ley, del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. No, es de la ley del pecado. Y la ley del pecado dice que todos somos pecadores. Pero ser libres de la ley del pecado significa que nosotros hoy estamos en Cristo, hemos sido renovados en Cristo. Entonces, Él murió por y para nosotros. El amor de Él era tremendo y nos rescata de ese problema. ¿Cuál problema? El problema que más tiene el ser humano, que es el problema de la vida de pecado. Nosotros entonces, hoy, hemos sido constituidos por Dios, no hijos del pecado, ni hijos de la muerte, ni hijos del mal, sino que hoy nosotros somos considerados hijos de Dios. Y hijos de Dios no solamente un título, sino que tenemos en nosotros la naturaleza de Dios. Usted nota que cuando uno tiene un hijo y de pronto, hoy en día como está el mundo de enredado, entonces uno mira que es un poco dispendioso para algunas personas el reconocer un hijo. Entonces dice, ¿será que ese es hijo mío? No es hijo mío, porque es que no parece hijo mío. Entonces vienen las famosas pruebas de ADN, que es donde genéticamente se mira si la persona tiene cromosomas y no sé qué, y bueno, todo esto que tiene que, no, ese sí es, se parece, tiene 90 y tanto % de ser hijo de esta persona, ¿cierto? Le comprueba que sí, ¿no? Sí es hijo de él. Entonces, yo le hago una pregunta: ¿los cromosomas que Dios ha colocado a través de Cristo Jesús en nosotros son de hijos de Dios? ¿Cómo saber si alguien es hijo de Dios? Porque en una muestra espiritual, llamémosle la parte espiritual, del ADN espiritual, esa persona que tanto tiene de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos han asimilado la naturaleza de Dios? En la medida que tú te identifiques con el Señor y que en ese ejemplo del ADN nosotros tenemos similitud con el Señor, es que el Señor está en nosotros. Por eso una de las cosas que tiene que estar en nosotros es la tristeza, bueno, el dolor en alguna, la tristeza que según Dios es buena porque nos lleva al arrepentimiento, que es, Dios mío, ¿cuánto tengo de ti? O lo otro, ¿cuánto no tengo de ti? Porque si no tenemos el ADN del Señor, no somos de Dios. No somos de Dios. La palabra debe morar en nosotros, debe tener esa fuerza en nosotros para que nosotros entonces recibamos de todos estos beneficios que Él nos está dando. Ahora, si Jesús, porque lo tercero que quisiera hablar es que Él ha resucitado entre los muertos, y si Él como hombre perfecto y ideal resucita de los muertos, entonces nosotros como creyentes hemos resucitado con Cristo y hoy tenemos total confianza de que hemos nacido a una nueva naturaleza. Estamos con Cristo. Ya hoy vivimos diferente. ¿Cómo vivimos nosotros hoy? Como quienes hemos resucitado con el Señor Jesucristo. Ya la muerte y la resurrección de Cristo está en nosotros. Vivimos como personas que hemos sido justificadas por Dios.
Muy bien. Entonces, nosotros hoy hemos creído, y hay algo parecido a lo que le pasó al padre de la fe. ¿Se acuerda que la Sagrada Escritura nos dice que Abraham creyó a Dios y lo que creyó le fue contado por justicia, o sea, se le abonó? Pues déjeme decirle que nosotros que hemos creído en el Señor, por haber creído en el Señor, entonces nosotros hoy tenemos una experiencia totalmente diferente de vida, porque hemos sido justificados de esa manera de vivir, y a nosotros también se nos ha abonado como justicia. Dice la Escritura que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudo ser justificado en Cristo, somos justificados todos aquellos que hemos creído. Hechos capítulo 13, versículo 39. Por eso dice la Biblia que por cuanto todos los seres humanos están en el pecado, ¿cierto?, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué se necesitaría? Ese verso 2 nos dice, siendo justificados gratuitamente por la gracia. La gracia es ese regalo de Dios mediante la redención que Dios nos dio en Cristo Jesús. O sea, qué bien que nosotros hoy lo hemos podido hacer. Humanamente nadie puede justificarse delante de Dios, y no lo puede hacer porque no hay perfecto, no hay justo ni uno, nadie puede ayudarnos. ¿Será que algún hombre nos puede salvar como salva a Jesús? No. Jesús es Dios, Él es Salvador, Él tiene el poder, Él tiene la autoridad para salvar. Nadie más tiene la autoridad para salvar. Entonces también la Sagrada Escritura nos va a decir en Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y al haber creído le fue contado por justicia. Y también nos dice en el 24 y 25 que con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación, propósito del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El mediador es Jesús. Sin Jesús no somos nada. Sin el Señor Jesucristo no somos nada. A través de Él nosotros entramos y disfrutamos de las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Y hay que hacer aquí un alto. ¿Por qué? Porque note que hoy como que el hecho de que la gente mencione al Señor Jesucristo, eso se convierte como en una fórmula mágica. Entonces usted va a notar que muchos cristianos dicen, en el nombre de Jesús, que se abra la puerta en el nombre de Jesús, que se haga en el nombre de Jesús. Y ustedes ven que ya se ha convertido eso como en un mantra. Jesús, el nombre de Jesús es un mantra. Entonces Jesús abre puertas, Jesús rompe, Jesús, solamente el nombre de Jesús. No. Sí, hay una canción que cantamos, el nombre de Jesús, ¿cierto? Pero un momentico, porque en la época de Pablo usted va a ver que estos hombres que quisieron libertar a estos endemoniados, los hijos de fueron los hijos de Zeno. Usted ve que ellos quisieron en el nombre de Jesús, como la gente vendía, en el nombre de Jesús, y todos en el nombre de Jesús. Los demonios terminaron diciendo, no, pues a Pablo conocemos y a Jesús también lo conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Porque no es un mantra, no es decir en el nombre de Jesús y ya, y en el nombre de Jesús, ay sí, en el nombre de Jesús, ay sí, usted no ve que todo el mundo, ay, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cuando estábamos en la tradición Sánchez, Panches, Manches, ¿sí o no? El machetazo, la cruz significaba maldición y nos echábamos la maldición todos los días, no la bendición. Y la mamá pobrecita en la ignorancia uno iba dando la espalda y la viejita y entra echándole el machetazo, echándole la maldición, porque es verdad, la cruz es nuestro ayo, no la cruz el palo ese, la cruz es la obra. Cuando la Biblia habla de la cruz no habla de una cruz, ni que vamos a comprar un pedacito de la cruz que están vendiendo en Roma, por allí o por allá, no, es la obra. Es lo mismo es en Jesús. La autoridad de Jesús está a través de su palabra,
Y cuando yo tomo la palabra de Dios en esa autoridad, pues es de bendición. Pero no puedo salirme de lo que realmente representa lo que está haciendo. Y entonces, ya aquí nos está mostrando que nosotros sí tenemos una justificación mediante la fe en el Señor Jesucristo, que es la fe en la palabra de Él. Recuerden que en muchas ocasiones hemos hablado y hemos dicho que Jesús es lo que Juan 1 nos dice, Él es la palabra, esta palabra es Jesús. Aquí está Jesús. Entonces no solamente es de echarnos un machetazo, no solamente es de mencionarlo, sino que es de vivirlo. ¿A través de qué? De la fe. La fe no es una actitud mental y ya, la fe es la vida que tenemos, la fe en Jesús es la vida que tenemos en Jesús, es vivir bajo los principios y propósitos de Dios. Muy bien, entonces dice que nosotros hemos sido justificados en su sangre y que a través de eso seremos salvos de la ira. Estoy hablando de que no es solamente hablarlo con palabras. Y yo quiero que nos detengamos acá, porque es que nos metemos en un círculo, o vemos a la cristiandad en un círculo vicioso, y la cristiandad anda diciendo yo declaro, y declaran palabras que están en la Biblia, pero no las viven. No es de decirlo por decirlo, ¿qué es lo que la Biblia está dando? A veces nos damos más a la letra que a lo que la palabra como tal nos enseña. Entonces no es tomar un texto bíblico y ya. A pesar de que en esta semana ustedes notan y siempre que predicamos damos muchos textos bíblicos, no los damos ya, intentamos ir al contexto, cuando lo está hablando el Señor, por qué, qué estaba sucediendo en el momento, para entender qué es la palabra, realmente qué es lo que está enseñando. Porque alguien puede tomar un pedacito de la palabra y hacerlo parte de un cuento. Y hoy en día hay mucho cuento desde los altares, porque se habla de que el Señor dijo lo que Él no dijo. Entonces el Señor dice que se toma un texto bíblico y nos coloca en una posición donde nosotros vivamos como vivamos, hagamos lo que hagamos, estamos bajo la bendición de Jesús y vamos a disfrutar de todos los derechos, porque es que el Señor no lo tiene que hacer porque Él dice en la palabra, y si lo dice, Él está obligado a cumplir esa palabra. Pero no miramos todo ese contexto, que no es Él que hace una promesa así ya, sino que es de acuerdo a lo que nosotros, toda promesa bíblica a nosotros nos demanda una actitud frente a esa promesa bíblica y morir a muchas cosas que nosotros tenemos. Entonces dice que Jesús ha muerto y nos ha justificado por el pecado en Romanos 6:7, y en Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes o en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu, porque por su espíritu que mora en vosotros. Significa que Dios a través del Espíritu Santo nos santifica. No es una obra humana, es la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Y qué bendiciones que nosotros entonces, al entender esto, que el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos eso. Una pregunta, ¿el Espíritu Santo mora en nosotros? Representa que nosotros somos entonces ¿qué? Espirituales. ¿O no? Esta semana con el partido, por allá uno colocó gloria a Dios 3-0. Entonces los cristianos de Venezuela, ¿qué dirían? Gloria al diablo, perdimos, o Dios nos abandonó. Dios no tiene que ver nada con fútbol. Si un futbolista es cristiano, ay Señor, me ayudaste en esta, amén. Es la vida de él y su relación con Dios. Pero que gloria a Dios. No es gloria a Dios. ¿Para qué le dan la gloria a Dios en algo que no tiene nada que ver con Dios? Es un deporte. Y si la gente tuviera ese espíritu deportivo, sabría que los que ganan y los que pierden siguen siendo amigos. Y que los hinchas no van a salir a ofenderse, ni a darse golpes, ni a... Porque en redes sociales hubo de todo. De todo. Decía que como hay tanto venezolano en Colombia, entonces que está jugando Colombia Parque de Río, Colombia no hay qué, o sea, cosas en el odio, en la rabia, y eso que incita, no tiene que ver nada a Dios. Hay cuál gloria a Dios, hay ningún gloria a Dios jugando equipos. Pero entonces entramos en eso.
Entramos en eso. Entonces la vida, todo en la vida, lo vemos desde este punto y no nos damos cuenta que hay cosas donde Dios, son cosas normales de la vida. Amén. Si ganan o pierden, cosas normales de la vida. Pero no tienen que ver con la vida espiritual. Hay quienes espiritualizan cosas que no son y luego termina la dedicación a eso. Entonces, en este texto, por ejemplo, por allá en 1 Corintios 6:11 que dice: y esto erais algunos ya y habéis sido lavados, porque viene hablando de la antigua vida, cómo vivíamos en la antigua vida. Y dice que ya no vivimos de esa manera, sino que hemos sido santificados, porque hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, Dios nos cambió a nosotros. ¿Cambiar qué? La manera de vivir, la manera de hacer, la manera de actuar. Ahí sí. Ahí sí es para la gloria de Dios. ¿Para qué vivimos nosotros? Para la gloria de Dios. Gloria a Dios. He superado áreas de mi vida que me afectaban en mi relación con Dios. ¿Habrán áreas de tu vida que te afectan en la relación con Dios? Cuando las superas, ahí sí podrías decir: gloria a Dios. La gloria es para Dios, me ha cambiado. Tal vez no es mis fuerzas, es Dios el que me ha transformado. Bien, para la gloria de Dios. Ahora, en Gálatas 2:16 dice que nosotros no somos justificados por las obras de la ley. En Gálatas había un problema y ya lo entendemos, lo hemos entendido, que los hermanos judaizantes querían que los nuevos hermanos guardaran los principios de la ley, porque si no los guardaban no eran de Dios. ¿Ustedes se convirtieron al cristianismo? Sí, circuncídense. ¿Ustedes se convirtieron al cristianismo? Guarden el sabbat. ¿Ustedes se convirtieron a la ley? Guarden todas las tradiciones de la ley. Entonces, aquí era necesario que nos diéramos cuenta de que no es por lo que hagamos. Entonces, si usted cree que porque vino hoy al culto a las 8 de la mañana, no, es que Dios ve ese esfuerzo, uno madrugar un domingo para llegar a las 8 de la mañana a la iglesia. Dios tiene que ver eso. Yo amo a Dios porque me amo primero. Amén. Yo lo busco no porque Él me necesita, sino porque yo lo necesito. Yo lo hago porque necesito de Dios. Hay un vacío de necesidad. Sin Él, ¿qué sería mi vida? Él no es todo. Entonces, ¿por qué nosotros hoy cumplimos la ley? No la cumplimos sino que la cumplimos porque la obra de Dios en nosotros nos va transformando. Amén. Entonces dice que hemos sido no justificados por la obra de la ley, sino por la fe en Jesucristo, que nosotros hemos creído en Él para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mire la diferencia entre dos cristianos y quiero que usted lo vea en esta mañana. El primero lee la Biblia y en la Biblia ve que es necesario que Dios mira de buen ojo al que hace cosas buenas con la gente, a la persona que ayuda al pobre, al necesitado. Es más, ve necesario que la Biblia muestra que el Señor, para sostener la obra de Él, hay un principio de mayordomía que es el diezmo, que tantas cosas que la Biblia dice no se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre. Entonces este individuo dice: no, hay que ir a la iglesia. Donde uno no vaya se enoja con uno Dios. No, hay que dar, hay que sacar los diezmos, no sacar los diezmos, no hace una falta, pero no, hay que darlos para ganárnoslo, para comprarnos el favor de Él. Y hay que ayudar a otros, porque si yo le ayudo a Él, la Biblia dice que Dios va a bendecir. Y usted no ve que muchos cristianos le venden ese cuento desde el altar y le dicen que Dios va a multiplicar al 100 por 1. Entonces, que si usted da 10,000, el Señor le va a dar le va a dar 100,000. Entonces, si va a dar 10,000, ¿cuánto le va a dar? 1,000,000. ¡Qué machete! ¡Qué negocio! Pero cuando la gente lo hace, no se da cuenta que está violentando el principio bíblico. ¿Por qué? Porque nosotros no lo hacemos por eso. Lo hacemos porque amamos a Dios. Amamos la obra de Dios, bien, vamos. Servimos al Señor, lo hacemos, no nos duele. Es más, según el Nuevo Testamento, no es ni el diezmo.
Mucho más que eso. Mucho más. Algunos dicen, no es mucho menos, mucho menos. Mucho más, porque servir a la obra del Señor, a la gente, para que el evangelio sea llevado. Amén. Que ayudamos a otros, no lo ayudamos para que Él nos dé. Lo ayudamos porque vemos que la gente tiene necesidad y amamos a la gente. Entonces no lo hacemos con ese propósito de que Dios lo haga para nosotros, sino que lo hacemos porque sencillamente amamos a Dios. Y si amamos a Dios y a la gente, nos damos hacia eso. Cuando hemos sido transformados por el Señor, el corazón de la persona que ama a Dios tiene el mismo corazón de Jesús, ama a la gente. Mire que cuando Jesús iba hacia la gente, iba y les predicaba, a veces sanaba también y hacía obras y bueno, y multiplicaba el pan y todo esto. Dice, y Jesús tuvo compasión de la gente. Lo hizo por amor, por el amor de Dios, que Dios mismo está reflejando a través de a la humanidad. Si es así, nosotros hoy nos damos y nosotros hoy lo hacemos porque sencillamente es el reflejo de lo que ya Dios hizo en nosotros. No lo hacemos para. Pero yo quiero decirte algo, hay gente que viene a las iglesias y no han nacido de nuevo. ¿Cómo demuestra una persona que no ha nacido de nuevo? Porque aunque son fieles en venir a una comunidad, a venir a ciertas horas, a lo que decíamos ahora, ayudan a la gente, y son buenos, y que hay que ayudar, yo lo hago. Y que normalmente dicen, miren, y eran los libros de la iglesia, era que ahí están mi panotado, yo doy, yo soy juicioso. Pero su vida es una vida cruel. Su relación con la gente que le rodea no es una relación, la gente no dice, no habla bien de sus actitudes. Entonces la gente al mirar dice, no, esta persona no. Su testimonio es un testimonio terrible. No hay testimonio de su fe. A pesar de que cumple, la pregunta es, pero ¿cómo hace para hacer estas cosas tan bien y estas otras tan mal? ¿No lo ha visto usted esa dualidad en muchos cristianos? Que una área de esa persona es como que bien, dice uno, esa persona, pues por aquí parece, pero es que estas otras cosas a esa persona la descalifican. Es sencillo, esa persona posiblemente no ha nacido de nuevo, no ha sido transformada por Dios, pero hace obras de caridad, sí. Pero sí. Miren lo que la palabra nos muestra. Y le estaba mostrando, y el apóstol Pablo le está hablando a los judaizantes, era, venga, es que ustedes tienen la ley, aparentemente la guardan y guardan todos los principios de la ley, pero ustedes en esta área no están caminando como deberían de caminar, no han nacido de nuevo. Por allá en Génesis capítulo 3:6 dice que Abraham le creyó a Dios, Gálatas 3:6, y le fue contado por justicia. Y en el 3:24 dice que la ley ha sido nuestro apoyo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la ley. Significa que cuando ellos miraban en la ley todo lo que tenían que hacer, realmente a la luz de la Biblia, por allá Romanos dice que nadie pudo cumplir la ley al 100%. Nadie pudo cumplir la ley al 100%. Yo le hago una pregunta, ¿usted y yo cumplimos la ley? ¿La ley de Moisés? ¿La cumplimos o no la cumplimos? Bueno, en esa posición que Romanos está analizando, la Biblia llega a una conclusión. Aunque nadie podía cumplir la ley, porque era una norma que Dios les daba y si no eran apedreados, bueno, había muchas consecuencias de no guardar la ley. Cuando Cristo ha llegado a nuestros corazones, nosotros la cumplimos, porque el hecho de que Él esté en nosotros, la palabra de Dios transforma nuestra alma y ya es una ley para nosotros. Entonces no están esas leyes del Antiguo Testamento, pero muchas de esas cosas, cuando uno las lee, dice, pero Dios me ha cambiado de tal manera que estas cosas no las hago. Estas cosas que dice que no se deben hacer, no las hago. ¿Por qué no las hago? Porque me colocaron una lista de cosas que debo de hacer. Porque lastimosamente los seres humanos, cuando pretendemos
ser santos, nos colocamos leyes. ¿Usted no ha ido a lugares legalistas o comunidades cristianas que les llaman legalistas? No son legalistas. Si fueran legalistas vivirían bajo la ley de Moisés, porque ese es el concepto legalista de la Biblia. Pero no he visto que son, aquí usted no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer... Casi que a la entrada de la iglesia, como cuando llega uno a una empresa y encuentra un reglamento, entonces usted dice, si usted es de esta iglesia, usted no puede, pum, 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 y empiezan las reglas de todo. Que el pelo, que la falda, que no la falda, que esto, que lo otro. Leyes. Y usted entra y usted encuentra ahí. Yo he entrado a empresas donde he visto el reglamento interno. ¿Usted ha visto el reglamento interno de empresas? Toda una pared. Y en letra menuda, ¿sí o no? Eso es de una empresa. En el Señor no están esas leyes. Pero la palabra se hace ley para nosotros. Entonces muchas de esas cosas no las hacemos no porque alguien nos la impuso, sino que es la ley de la conciencia, que es el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios le habla a nuestro espíritu y le muestra que somos hijos de Dios. Entonces lo hacemos no porque nadie nos está forzando ni obligando, sino que lo hacemos porque el Espíritu de Dios lo hace, y es más brava la ley de Dios. Pues imagínense, el Señor Jesús llega un momento y les dice, ustedes escucharon que en el Antiguo Testamento se decía que no adulterarás, ¿cierto? Una ley muy brava. No fornicarás. Es una ley, son dos leyes que están ahí. Y para la gente que nos está levantando en esta época, con este mundo como está, algunos hasta se ríen. Yo he escuchado jóvenes que me han dicho, pastor, es que un joven llegar virgen al matrimonio, eso es mentira. Eso es en cuentos de hadas y en la Biblia, pero en la vida real eso no es, en el mundo que vivimos hoy. Pero Jesús dijo, en la ley era así. Ahora yo os digo, el que mira, en el caso del hombre a una mujer para codiciarla, o una mujer mira a un hombre para codiciarla, ya fornicó o adulteró con él o con ella. En el caso que le está hablando era una mujer, entonces era ya adulteró con él. Solamente mirar, eso es más bravo, porque es que no es el acto. La mujer cogida en adulterio, ¿por qué le iban a apedrear? Porque tenía que venir la mujer, venir el hombre y venir los testigos. Miren que se la trajeron al Señor, vea, la cogimos. La pregunta, ¿y el hombre lo trajeron? Pero eran los dos los que tenían que ser apedreados. Otros teólogos dicen que en vez de Jesús colocar los pecados de ellos en el suelo, citó la ley, y en la ley tendrían que haber traído los dos y los testigos, y al no haber eso, pues entonces allá no la podrían apedrear, y que todo el mundo se fue por eso. Lo único cierto es que tendría que ser los dos individuos en la ley. Pero Jesús dice, no hay necesidad de eso, el que lo piensa, ya. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? ¿Quién puede cumplir con eso? No se puede cumplir. No podemos vivir bajo los... No, eso no. Pero esa es la ley del Espíritu que vive en nosotros. Ya la palabra se hace ley para nosotros. Ya la conciencia nos lleva. A usted le devuelven 10 pesos. 10 pesos. ¿Qué son 10 pesos hoy en día? ¿Qué se compra con 10 pesos? Usted le da 10 pesos a una persona que pide limosna y se los tira a usted en la cara. No, menos de 100 pesos. Ni 100 pesos. Gracias, hermana Lina. ¿Qué son 100 pesos? Y todavía hasta moneditas de 50 pesos dadas que uno hasta bota. Cuando no pega, hay veces cuando uno está pelado, uno busca para los 50 y aguará. Pero una moneda de 50 no es nada. Mire que cuando alguien lo está molestando, perdón, está pidiendo, pero para la gente es molesta, la gente saca y ya tenga 100 pesos, se los da uno cualquiera. Tremendo. Pero como cristiano, si a mí me devuelven 10 pesitos de más,
yo siento que me voy a condenar y me voy para el infierno por los 10 pesos. Entonces soy desesperado buscando una persona que me dio los 10 pesos de más para devolvérselos. Es más, si puedo devolverle más, le devuelvo más. Porque quedo yo como, ay, ¿cierto? ¿Le ha pasado? Sí, todo el tiempo. Todos los cristianos digan amén, los que no digan, no digan. Porque eso es lo que uno ya como creyente ya eso pesa. Eso pesa en el corazón de uno. Eso es lo que el Señor está hablando, de esa transformación en nosotros, que hay más que una ley, que hay más que me impongan o me digan o hagan. Yo amo a Dios, y yo amo a Dios, yo vivo para Dios. Amén. Nadie me tiene que obligar a vivir bajo ciertos preceptos, porque los preceptos de la ley eran horribles. No digas, no toques, no hables, no veas. Pero le digo, hay lugares donde a la gente la mantienen así, entonces la gente dice, ay, hago, no hago. Pastor, sí, ¿puedo meter la llave de la casa a la chapa o será que caigo en pecado? Estoy yéndome al extremo. Pero a mí me ha llamado gente, pastor, ¿usted qué me recomienda? ¿Alquilo la casa o no la alquilo? Que dirás, pues más soy yo. Órele a Dios, claro, no hay nada mejor que uno orarle a Dios para... Pero ya es mi relación con Dios, ¿cierto? Ya no es en terceros que me digan o me guíen y que sean los oráculos de Dios y ellos son los que dicen esas cosas. No, yo amo a Dios y Él me va a guiar por la palabra. Amén. Entonces la ley que en el Antiguo Testamento para los judíos fue el ayo, para que ellos a través de la ley y de ver quién cumplía perfectamente la ley a cabalidad, entonces los llevó a ellos a Cristo, según Gálatas 3:24, para que ellos vieran a Jesús a través de la ley y encontraran la justificación a través de la ley. Entonces Filipenses capítulo 3 versículo 9 dice que hay que ser hallado en Él, no teniendo nuestra propia justificación, que es a través de que yo cumplo las leyes, sino que es por la fe en Cristo Jesús, para que la justicia se cumpla en nosotros, porque la justicia de Dios viene por creer en esos principios que han sido dados por la palabra. O sea, la justicia viene por la fe. Entonces es algo tan especial, porque logramos ver que las obras de Dios que han sido dadas en su amor, y decíamos la semana pasada en su misericordia, que son obras de misericordia de Dios, ¿cierto? No, nos regalan la posición que tenemos hoy, que hoy somos hijos de Dios. Nosotros no aspiramos a ir al cielo. Hoy somos ciudadanos del reino de los cielos, ¿cierto? Entonces, cuando dice la Biblia que estamos sentados en lugares celestiales, yo quisiera como mirar en lo que realmente el pensamiento que estaba hablando el Señor a través del apóstol Pablo, y podríamos decir que nosotros estamos sentados en la celestialidad. ¿Y por qué? Porque estamos ya en Cristo, ya vivimos con Él, ya disfrutamos con Él. Por ejemplo, si hoy sufrimos en Cristo. Si hoy tenemos situaciones difíciles, las pasamos en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros físicamente vivimos en la tierra, pero espiritualmente ya estamos en el cielo. Pase lo que pase, vivimos para Él. Si vivimos para Él, vivimos. Si morimos para Él, morimos. Termina diciendo el apóstol, sea que vivamos, somos del Señor. Muy bien, entonces nosotros somos miembros hoy del reino de los cielos. Tenemos una relación perfecta con Él estando aquí en la tierra. Estamos en la tierra, pero somos bendecidos. Lo tenemos a Él. Hay bendición en Dios. Amén. El escritor del libro de Hebreos, que ya sabemos que un libro anónimo, no sabemos quién fue el escritor, dice, por tanto, capítulo 3, en el 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, que es Cristo Jesús. Oiga, qué posición tan
especial. Porque la posición en que Él está colocándonos a nosotros es que nosotros estamos con un llamamiento celestial y que tenemos que pesar a quien valida todo esto, que es nuestro Señor, que al final es el que nos ha hecho ese llamamiento tan especial que nosotros tenemos en Él. Entonces, cuando nosotros hemos sido llamados, hemos sido también resucitados y hemos sido exaltados con Cristo, porque dice que estamos juntamente con Él. Disfrutamos de las bendiciones como las disfruta Él. Aquí hay algo especial. ¿Por qué? Porque, hombre, si Dios resucita a Jesús, si Dios le da tantas victorias, las victorias que Él ha adquirido son victorias que nosotros hemos obtenido con Él. Por eso, acuérdense que en el 1:20, el capítulo 1:20, también nos hablaba en Efesios de que nosotros, que lo va a repetir en el 2:6, que dice el cual operó en Cristo resucitando de los muertos, sentándole a la diestra en lugares celestiales, y ya en el 2 dice que somos nosotros los que estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Hoy nosotros disfrutamos de tenerlo con nosotros, de nosotros disfrutar todas estas cosas con Él. Hace unos días, yo creo que usted vio la noticia de un pastor en el mundo musulmán, y a este pastor lo colgaron, y que este pastor era cantando y agradeciéndole a Dios y diciendo que él era indigno. Creo que era ahorcado, le iban a ahorcar, ¿cierto? Mochar la cabeza, creo que era ahorcado. Y era feliz cantando y todo, diciendo que él era indigno de morir de esa manera. O sea, lo vio como un privilegio. Es más, un privilegio demasiado grande, donde ¿quién soy yo para morir por la causa de mi Señor? Aún cristianos al mirar eso dicen, uy, ay, ¿qué tal? Y más de un cristiano estaría diciendo que entienden la posición de Cristo, estarían diciendo, qué privilegio es de ese pastor. Nadie desea eso. Pero hermano, sería un privilegio no morir así. Ay, más de uno ya me está mirando como rayado, miren los muchachos. Pero sería un privilegio. El problema es que muchos no entienden qué es sufrir por la causa de Cristo. Si nos quejamos por, ay no, nosotros también sufrimos por la causa de Cristo. Imagínate uno llegar a un culto un domingo a las 8 de la mañana que tiene que levantar a las 5 para poder, ¿cierto? Y por la noche jalar ropa arregladita o si no madrugar más temprano. No, eso también es sufrir por la causa de Cristo. No, pues, qué sufrimientos más grandes los que estás pasando hoy. Hay hermanos que hoy les toca muy duro. Vivir la fe no es fácil. Y a un cristiano que sí lo detectan fácil. En el mundo que vivimos hoy, un cristiano hoy en día, imagínate, un muchacho cristiano lo identifican ahí mismo. Los pelados de la David, ¿cuántos años tenés? Ahí mismo lo identifican. Ya a esa edad es un peligro ser virgen. Porque la gente, nosotros muchos, ustedes vienen y dicen, ¡ay! Es que es bobo, que es obediente a los padres, que se va a ir a acostar temprano. Ángela, ¿cuántos años tiene? ¿Y cuántos novios ha tenido? Novios. Pues uno conoce mucho, pero fue una, pues Desde niña, buena, pero novio así, novio no. 21 años y no ha tenido. oficial. No está rara. Hay que ir a llevarla a vestir santos, dirán en la calle.
Es el mundo de hoy, ¿cierto que es el mundo de hoy? Ese es el mundo. Entonces un cristiano es detectable en cualquier lado. Usted como creyente lo detecta. Allá en el empleo le detecta. Todo el mundo murmurando y quejándose y tal, y que vea que el patrón, que esto y que lo otro, que la empresa, que tal. Y usted, no, démosle gracias a Dios. Ay, este se va, mínimo es cristiano. Qué bueno. Ahí es cuando uno empieza a sufrir por la causa de Cristo. Porque la fe es normal en nosotros. La fe entre nosotros se habla y se vive y somos felices viviendo la fe. Pero de aquí puertas para afuera la gente nos ve raros. Es más, yo hace unos días yo les conté algo más bien. Que me decían, ay no, yo soy cristiano pero no evangélico. Y yo, ¿tú eres cristiano pero no evangélico? Oiga, ¿y qué diferencia hay entre cristiano y evangélico? Ay, no, es que el evangélico es ese que aleluya, que gloria a Dios, que le gusta leer la Biblia. ¿A usted no le gusta leer la Biblia? Pues yo la leo en la iglesia, pues sí, ay, es más, ni siquiera hay que cargarla porque ya me la pone el pastor en mí. Mientras yo tenga conciencia y pueda tomar decisiones frente a eso, yo nunca colocaré la Biblia en el televisor. O videovino, lo que haya. Porque los vuelvo perezosos. Hay iglesias donde la gente ya ni carga la Biblia porque ya no. No hay nada mejor que uno tenerla y vivirla y comerla y es parte de mi alimento espiritual. Amén. Y cuando a uno le gusta esta comida espiritual, que es una comida gourmet. Ay, no. Y cuando nos hablan, y si no es de acuerdo a lo que habla todo el contexto bíblico, entonces no me hablen de las bobadas, que eso es bobada, eso no es real, así no dice la Biblia. Pero mire que leyó un versículo. ¿Usted no ve que la mayoría de los mensajes que hoy en día se dan desde altares a veces ni usan la Biblia? Pero mencionan filósofos y de todo, pero no mencionan la Biblia. Y si leen un versículo no tiene nada que ver con lo que están hablando. Pero qué bueno cuando es la Biblia la que nos habla. Sí, es el pastor, el líder, que sea, pero es la Biblia la que me está hablando. Más que la persona que está allá, es el texto bíblico y me está llevando a la idea del texto, no me está llegando a lo que le parece, no es que a mí me parece. Ve, yo leo esto y yo creo que la Biblia quiere decir, no, ¿cuál yo creo? Eso no es lo que la Biblia quiere decir. Yendo allá, en Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, o en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, Él cada día nos vivifica. Cada día somos más espirituales que carnales. ¿Te has visto en la India que esa gente que hace la meditación y todo eso, hay gente que ni les duele nada, 5 días aguantando necesidades y ellos no sienten hambre? Se acuestan en una cama de clavos, se sientan así haciendo el loto como 3 días o 4 y no les pasa nada y no les encalambran los pies. Los entierran 10 días sin pan ni agua ni nada en ataúd y a los 10 días se levantan despiertos. ¿Sí ha escuchado usted esas? Porque eso ya tiene que ver con otras cosas que después hablaremos. Pero nosotros los espirituales llegamos a un momento espiritual así. Hay hermanos que han entrado en espacios con el Señor 40 días de ayuno. Y no como los ayunos de algunos hermanos que arrancan el ayuno y traen una cantimplora así de grande, mejor dicho, un galón de agua. O de batido, y están aquí que con el batido que. Y sin embargo salen, ay, como que se desbaratan. Hermana, no tiene huevitos con arepa después del ayuno. Pero nosotros vivimos en lo espiritual y no solo eso, sino en la vida espiritual y esas otras cosas del mundo como que uno se va apartando de eso. Entonces esas cosas del mundo como que a uno ni le hacen falta. Y entonces la gente del mundo vive con cosas que son parte de la vida y que ni sin eso no pueden vivir, y nosotros vivimos sin esas cosas y no nos hace falta. Ay, tan rara usted parece como extraterrestre. Sí, es que nosotros somos extraterrestres para los que nos están viendo por fe. Somos del reino de los cielos, no somos de la tierra. Eso dice la Biblia también.
Entonces dice que nosotros somos hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo. La herencia, si es que padecemos, se nos cayó el carril. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:17. Entonces los padecimientos de Cristo para nosotros serían una bendición. No hay ni un amén, pero aunque usted no diga amén, sí es amén, pues así es. Ahora, dice que el apóstol hablando ya en Romanos 8:18 dice que tengo por cierto que las aflicciones que tenemos hoy en día no son comparables con la gloria venidera que en vosotros se ha de manifestar. Pero yo le digo una cosa, las leyes del mundo cada día van a ser peores. Mire el concepto de familia tan perdido. Defienda el concepto de familia y usted es un anticuado. En estos días, ayer, una generación estaba presentando una nueva educación que están haciendo padres que es home school, que es estudiar desde la casa, porque muchos padres dijeron ya no más, porque en algunos lugares a los hijos les enseñan esas cartillas nuevas por allá de que una niña tiene genitales masculinos y que un niño tiene genitales femeninos, de ahí para arriba lo que sea. Entonces muchos padres cristianos dijeron, qué cuento, nos rebelamos contra eso. Pero puede llegar un momento donde si se hablan ciertos temas bíblicos o se lee una porción de la Biblia donde se habla acerca de cómo Dios constituye el hogar, y varón y hembra los creó Dios, y de ahí para arriba nos vetan el canal y no podemos seguir transmitiendo por Facebook. Así está el mundo. Entonces en el mundo como que vivimos, llegará el momento hasta donde no podemos transmitir ni siquiera por nuestras redes. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. Mientras algunos cristianos creen que vamos a vivir en esta tierra y que vamos a gobernar y que el poder será de nosotros. Eso de la teología es algo barata, que sale más cara que barata la prosperidad, son un peligro, porque el cristianismo que se vive en ciertos círculos cristianos, allá estos textos son vetados. Tribulaciones, en momentos difíciles. Romanos 8:18, tengo por cierto que estas aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Filipenses 3:21, el cual transformará este cuerpo de la humillación nuestra en que hemos sido humillados y que nos humillamos mientras estemos en este cuerpo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder en el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Colosenses 3:4, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. 2 Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hermano, ese concepto de que el Señor nos va a llamar y que nos llama a las naciones es algo que usted tiene que entender. Hermano, ¿usted cree que ser misionero es decir que a uno le van a pagar un buen sueldo y para otro pagar? Ser misionero es morir uno y dejar su cuerpo y dejar todo y su familia y las comodidades por la carga de Cristo. No es como los misioneros que nos llegan por aquí, que viven en el poblado. Un sueldo de misionero más o menos está en $5,000. Con $5,000 de misionero le cae cada mes y no tomar foticos y banderas. Fotos de cultos donde otros están matando y simplemente yo voy y los visito cada mes o cada que puedo, y vivo una vida social, un roce social, porque lastimosamente así ha pasado. No lo digo que suceda con todos. El misionero bíblico era otra cosa, es darse y amarse y amar a la gente y vivir entre la gente pobre y necesitada. Ay, no, por eso no me gusta esa iglesia, porque es que
ese evangelio tan pobre, no hablen de otra cosa. No prediquen de eso. Bueno, por allá el apóstol Pedro, en 1 Pedro 5:1 dice: ruego a los ancianos, no los viejitos, sino los maduros, que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y está hablando lea el contexto que está hablando Pedro. Ya Apocalipsis dice: al que venciere le daré que se siente conmigo, dice el Señor. Está hablando el Señor Jesús en mi trono, así como yo he vencido y me he presentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Qué bendición, ¿no? Que nos ha colocado en esa posición, y dice que reinaremos juntamente con Él, porque tenemos una esperanza con Él. En la gloria del Señor dice que allá no habrá más noche, no hay necesidad de luz ni de lámpara ni de luz del sol, porque Dios es el Señor y Él es el que nos ilumina, y la gloria de Dios le ilumina, y estaremos nosotros por todos los siglos con Él. En el Salmo 91:14 el salmista decía: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en lo alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Posición que tenemos nosotros como creyentes al tenerlo a Él de nuestro lado. No hay nada mejor que tenerlo a Él de nuestro lado. ¿Será que nosotros hoy, entendiendo ese propósito que Dios tiene con nosotros, que no es de enriquecernos, aunque el Señor nos quiere bendecir, dice que quiere que seamos prosperados de la misma manera que prospera nuestra alma, pero el propósito no es de darnos plata, hermanos, no es de darnos plata, aunque el Señor nos va a proveer nuestras necesidades. Y si no las proveyese, ¿amaría usted a Dios en medio de las pruebas? ¿En medio de las luchas? Yo amo a Dios, dice la Escritura, porque Él me amó primero. ¿Será que en esta hora usted y yo podríamos, tal vez doblando nuestro rostro, decirle al Señor: ay Señor, esta palabra como que a veces nos queda como cuando compramos una ropa 2 tallas más alta, ¿cierto? Esta palabra nos queda como grandes. Señor, ayúdanos a verte a ti, a ver tu gloria. Déjanos ver tu gloria, déjanos verte a ti. Te adoramos, bendecimos, exaltamos y glorificamos. Damos honor y gloria. Rendimos nuestras vidas en tus manos. Sigue glorificándote, sigue orando, sigue rompiendo cadenas, quebrando yugos. Sigue permitiendo que nuestras vidas sean desatadas cada día más de estas cosas mundanas y pasajeras, y que podamos mirarte solamente a ti. Coloco esta congregación en tus manos. Tenga misericordia de nuestras vidas. ¿Será que puedes colocarte de pie y levantar tus manos delante de Dios? Si tal vez todavía tu pensamiento es más de aquí que de allá, podrías decirle: Dios mío, quiero pensar como tú, mirar como tú, actuar como tú. Te adoramos, Dios, te damos gloria y honra y te damos gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Quiero recordarles, claro que puede ser, ¿ya?